Buenas chicos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar la clase de biotransformación. Entonces, la biotransformación es un conjunto de reacciones que tienen como objetivo poder eliminar o anular el efecto de sustancias ajenas a nuestro organismo que reciben el nombre de xenobióticos. Todas estas reacciones químicas llevan a cabo modificaciones a nivel estructural, ¿verdad? En la estructura química de estos xenobióticos y lo que hacen es convertir o transformar xenobióticos apolares, que son insolubles, en metabolitos mucho más polares, por ende mucho más solubles, menos activos, para que estos se puedan eliminar fácilmente por la orina, ¿verdad? Entonces, sabemos que se llevan a cabo mediante sistemas enzimáticos. Estos sistemas enzimáticos en su mayoría se encuentran en el hígado, pero también existen en otros tejidos, ¿no? Pero en su mayoría se encuentran en el hígado. La mayoría de los xenobióticos que tienen interés toxicológico son lipofílicos, tienen la capacidad o la cualidad de poder atravesar las membranas biológicas y son difíciles de eliminar por este motivo, por la principal vía de excreción que tenemos nosotros, que es la orina, ¿verdad? Porque para poder ser eliminados por la orina deben de ser hidrofílicos, deben de ser polares. Entonces, por este motivo es necesario que estos xenobióticos lipofílicos o apolares puedan biotransformarse a metabolitos mucho más polares o hidrofílicos para que se puedan eliminar. Entonces, ¿qué hace el organismo ante químicos que posiblemente encontrará una sola vez en su vida? Mecanismo general que se encarga de eliminar del organismo la mayor cantidad de moléculas al mismo tiempo y es el sistema de CIP450 o citocromo P450 en donde este es un complejo de muchas enzimas. Estas enzimas son de baja especificidad de sustrato, motivo por el cual pueden metabolizar una gran cantidad de fármacos y lo llevan a cabo en su mayor parte en el hígado, este metabolismo de estos fármacos, ¿verdad? O de estos xenobióticos que son lipofílicos. El citocromo P450 o CIP450, como también se los conoce, tiene más de 100 isoenzimas diferentes. Se encuentran o se expresan en todas las células, excepto en los eritrocitos. Son muy polimórficas y se los llama CIP450 o citocromo P450, porque tienen un pico de absorción inusual a 450 nanómetros. No son los citocromos respiratorios y forman parte de lo que se llama la cadena microsomal de transporte de electrones. Por lo tanto, hay un sistema de transporte de electrones asociado a esto. Su función catalítica pronto se relacionó con el metabolismo de un gran número de xenobióticos, pero también se vio que participa en el metabolismo de sustancias endógenas, sustancias propias, que son como el colesterol, los ácidos biliares, los esteroides, las aminas biógenas, leucotrienos, vitaminas liposolubles. Todas las reacciones que tienen que ver con la síntesis del colesterol, los corticoides, las hormonas sexuales están dadas por el CIP450 y son reacciones que ocurren tanto en el retículo endoplásmico como en la mitocondria porque es donde se expresa este sistema. La superfamilia de CIP450 presenta una enorme versatilidad funcional, tanto por la variedad de procesos que cataliza como en la gran diversidad de sustratos que puede transformar, ya que tiene, como dijimos, una baja especificidad de sustrato. Entonces, eso le permite poder transformar o biotransformar una gran cantidad de sustratos, ya sean fármacos o sustancias endógenas propias, ¿verdad? También drogas, ya sean drogas farmacológicas o no tan farmacológicas. Entre las reacciones que puede llevar a cabo este complejo enzimático tenemos las hidroxilaciones tanto de moléculas aromáticas como alifáticas
las oxidaciones, las epoxidaciones, las desalquilaciones, las desaminaciones, desulfuraciones, deshalogenaciones, deshidrogenaciones, etc. Presenta una gran diversidad y especificidad de sustrato, como ya lo dijimos, es decir, puede metabolizar moléculas pequeñas, grandes, aromáticas, alifáticas, planares, glandulares, que contengan o no heteroátomos. También otra característica que tiene es que es fácilmente susceptible a ser inhibido o a ser inducido incluso por los propios xenobióticos que van a ser biotransformados. Al tener esta baja especificidad de sustrato, entonces fácilmente él puede interaccionar con otros compuestos. Por eso es que no sé si se fijaron alguna vez en los prospectos de los medicamentos, ¿verdad? Y ven que interacciona con tal fármaco, interacciona con tal sustancia. Y eso normalmente es porque están siendo metabolizados por el mismo complejo, por el mismo complejo enzimático. Entonces normalmente, no sé si se percataron, sí, seguro que saben, ¿verdad? Que cuando están tomando antibióticos, por ejemplo, no pueden tomar alcohol, ¿verdad? O sea, es porque el alcohol también es metabolizado por este sistema y también es uno de los que induce al sistema CYP450, ¿verdad? Entonces, si yo estoy tomando un antibiótico que tiene que ser metabolizado por el complejo multienzimático de CYP450 y yo tomo alcohol, este complejo se va a inducir, por ende va a eliminar mucho más rápido el antibiótico del cuerpo. Entonces este antibiótico va a actuar mucho más en menor medida en el cuerpo porque va a ser eliminado de manera más rápida. Entonces esto lo vamos a ver más adelante de una manera más completa, ¿verdad? Pero es a eso a lo que se refiere y eso es cuando es inducido y cuando es inhibido lo que hace es que si un medicamento se tenía que eliminar a las 12 horas, bueno, si estoy consumiendo una sustancia que pueda interactuar con el sistema CYP450 y lo inhibe, lo que va a hacer es que ese medicamento sea eliminado en muchas más horas y uno puede llegar a tener una toxicidad, puede generar toxicidad a ese medicamento porque se eliminó mucho más lentamente de lo que debería haberse eliminado, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso es lo que se refiere cuando decimos que es susceptible a ser inducido o a ser inhibido. La CIP450 necesita tanto de oxígeno molecular como de NADPH para poder oxidar sus sustratos por reacciones de monooxidación catalizadas por enzimas monooxigenasa u oxidasas de función mixta, que lo que hacen es catalizar este tipo de reacciones donde el xenobiótico en presencia de oxígeno molecular y de dos protones eh, se puede hidroxilar y generar el xenobiótico ya hidroxilado, mucho más polar, ¿verdad? Por el oxígeno que está teniendo acá, por el átomo de oxígeno que fue introducido, más agua. ¿Por qué son monooxidaciones o monooxigenaciones? Porque solo un átomo de oxígeno es el que es transferido al xenobiótico y el otro átomo de oxígeno se utiliza para formar agua. Entonces, por eso son monooxigenaciones que son catalizadas por las monooxigenasas. El 90% del oxígeno que respiramos se utiliza en la cadena transportadora de electrones para poder generar energía, pero hay un 10% que no tiene nada que ver con la obtención de energía y es el que se utiliza para hidroxilaciones, para la síntesis de colesterol, de ácidos biliares, de eicosanoides y también para detoxificación. Entonces, dentro de ese 10% que se usa para hidroxilaciones, no totalmente, pero sí mayoritariamente está relacionado con esta familia de proteínas que es muy grande, una familia de hemoproteínas, que es la CIP450, que también necesita de NADPH, que tiene dos fuentes para su obtención: la fase oxidativa de la vía de las pentosas, donde la primera enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la segunda es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa,
Y la otra fuente es la enzima málica o la malato deshidrogenasa descarboxilasa, cuyo sustrato es malato. Entonces, esas son las dos fuentes para la obtención de NADPH. Entonces, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura de los CIP, porque como dijimos, son altamente polimórficos, es decir, existen en diferentes características estructurales y funcionales en nosotros. O sea, hay personas que expresan en diferentes cantidades y en diferentes funciones también estas proteínas. Entonces, luego de las siglas C y P, que vienen del inglés citocromo P, viene un número. Este número indica la familia. Para que puedan estar dentro de una familia, dentro de una misma familia, tienen que tener al menos un 40% de homología en la secuencia de aminoácidos. Luego viene una letra que indica la subfamilia. En ese caso tiene que haber al menos un 50% de homología en la secuencia de aminoácidos, y luego viene otro número otra vez que nos indica el gen que está codificando para la proteína en sí. Entonces, se sabe que hay como unas 43 subfamilias y 18 familias. Pero de esas 18 familias, 3 son las responsables de la mayoría de las reacciones de fase 1 y son CIP1, CIP2 y CIP3. Vamos a hablar un poquito de la estructura del CIP450. Vemos como acá en el centro se encuentra el grupo hemo. Recuerden que es una hemoproteína. Y acá en el centro vemos en la figura el grupo hemo. Los CIP presentan diversas zonas funcionales siguiendo un patrón estructural común a pesar de la amplia diversidad de reacciones que realizan. Acá en la figura podemos ver tres zonas. En primer lugar tenemos la parte del amino inicial con estructura predominantemente en hoja plegada que se ancla en la membrana microsomal, es decir, necesita anclarse para poder ser funcional. Esta zona es bastante próxima espacialmente a la zona de reconocimiento de sustrato, que está formada por las hélices G y F. En la mayoría los sustratos que van a ser reconocidos son hidrofóbicos, necesitan incluirse en la membrana antes de ser reconocidos por el gran embudo hidrofóbico en esta zona de reconocimiento. Y luego tenemos la zona del C-terminal, que es la de interacción con la reductasa, con la enzima reductasa, que esta zona es predominantemente hidrofóbica. Normalmente en situaciones normales tenemos entre 10 y 40 moléculas de CIP de diferente naturaleza por cada molécula de enzima reductasa en la membrana microsomal hepática. Entonces, vemos como los citocromos son hemoproteínas de función catalítica en la que el grupo tiol SH de la citeína funciona como el quinto ligando del átomo de hierro. El átomo de hierro sería este que está acá en gris en el hemo, ¿sí? Y el quinto ligando sería a ese grupo, a ese átomo de hierro sería la cisteína. Esta zona de la cisteína y todos sus residuos vecinos es bastante conservado en todos los diferentes citocromos y sería más bien esa zona del C-terminal que habíamos dicho anteriormente, que es la de la interacción con la reductasa. Esa zona es bastante conservada en los diferentes citocromos. Las zonas más variables serían la de interacción con la membrana, que es el del amino terminal, o inicial, y el de la zona de reconocimiento de sustratos. Luego el sexto ligando al átomo de hierro sería este, ¿verdad? El rojito, que nos está mostrando el oxígeno, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que conformarían lo que es el agua. Entonces el agua sería el sexto ligando en el átomo de hierro en la molécula en el grupo M. Entonces, estos citocromos o CIP tienen
El grupo hemo son hemoproteínas y no están relacionadas con la respiración de ningún tipo, es decir, no transportan oxígeno, tampoco sirven para bombear en la membrana protones, sino exclusivamente para reacciones de biotransformación. Estas proteínas se expresan en todas las células animales, como ya dijimos, a excepción de los eritrocitos, y están asociadas a dos estructuras que son retículo endoplásmico y mitocondrias, es decir, la membrana mitocondrial. Lo que hacen fundamentalmente que son hidroxilaciones para volver metabolitos apolares, convertirlos o biotransformarlos a metabolitos más polares. Eso es lo que hacen básicamente estos citocromos y requieren electrones para poder reducir el oxígeno molecular. De acuerdo a cómo estos electrones van a acceder desde el NADPH, que es la fuente de electrones, hasta el centro catalítico de la enzima es el criterio que se utiliza para clasificarlos en 4 clases. Entonces, las proteínas de clase 1 utilizan una reductasa que contiene flavina, adenina, dinucleótido, la cual es la que se encarga de transferir los electrones al CIP450. Las de clase 2 y las más comunes en las eucariotas necesitan una reductasa de CIP450 que se denomina CIP450 reductasa NADPH dependiente, que contiene flavina, adenina, dinucleótido y flavina, mononucleótido para la transferencia de los electrones. Luego están las de clase 3 que no necesitan de un donador de electrones, son autosuficientes, y las de clase 4 que reciben los electrones directamente del NADPH sin la necesidad de ninguna enzima reductasa. Entonces, en las de clase 2, que como dijimos son las más comunes en eucariotas, vemos como en la membrana del retículo endoplásmico el CIP está asociado a la citocromo P450 reductasa, que es la que se va a encargar de transferir los electrones desde la coenzima NADPH hasta el grupo hemo del citocromo, ¿verdad? De uno en uno es la transferencia de estos electrones. Mientras van transfiriendo los electrones, estos pueden quedar con un electrón desapareado por un corto o como radicales por un corto periodo de tiempo. Es importante un buen acoplamiento entre estos dos sistemas, el de CIP y el de la reductasa, para que puedan transferirse de manera eficaz los electrones, ¿verdad? Y se generen lo menos posible estos radicales libres que son productos secundarios en este proceso. Entonces, para que este sistema actúe o se acople de manera eficaz, es necesario que el CIP tenga reconocido un sustrato e incluso en presencia del sustrato se pueden generar los ROS, ¿verdad? Que son los radicales libres de oxígeno, pero cuando tiene anclado o cuando tiene reconocido el sustrato, esto se forma en menor medida. Estos radicales que son productos secundarios de este proceso se forman en menor medida. De otro modo, si no existiera el sustrato, los electrones se transferirían directamente al oxígeno molecular y sería mucho más fácil producir las especies reactivas de oxígeno. Si se transfiere un electrón, formaría el anión superóxido, que es el oxígeno molecular con un signo menos, ¿verdad? Que es el anión superóxido, y el peróxido de hidrógeno H2O2, que es la famosa agua oxigenada, ¿verdad? Que se forma si se transfieren dos electrones y dos protones del medio. Entonces es necesario que el CIP reconozca un sustrato para evitar en lo posible formar estas especies reactivas de oxígeno que de igual manera se forman, y lo que nos dice es que esta enzima es una de las menos eficiente y es la que genera siempre unos ciertos niveles de estrés celular. ¿Sí? Porque sabemos que la producción de especies reactivas de oxígeno está bastante relacionada con el estrés celular. El mecanismo catalítico del CIP450 no está del todo esclarecido, pero igual lo vamos a ver cómo se cree que es, ¿verdad? Cómo se piensa que es, cómo se estudió y se vio que podría ser. Es bastante complejo. Les dejo
esta diapositiva y la siguiente, que es como la explicación en texto, ¿verdad? Pero yo lo voy a tratar o sea, lo vamos a tratar de ver nosotros en, en un esquema más adelante. Entonces, este es el esquema con el que vamos a ver el ciclo catalítico del CP450, que es lo mismo que estaba escrito en las dos diapositivas anteriores, ¿sí? Solo que en forma de texto. Entonces, todo empieza con el citocromo P450 en su estado oxidado, con el hierro en su estado oxidado, que es con el número de oxidación 3 más, que es el mayor, ¿verdad? Por eso está en su máximo estado de oxidación. Luego, esto reconoce el fármaco en su estado reducido, entonces tenemos el complejo citocromo P450 con el hierro en su estado oxidado y el fármaco en su estado reducido. Este complejo tiene que aceptar un electrón. ¿De dónde va a venir el electrón? Y del NADPH. ¿Por medio de quién? Por medio de otra flavoproteína, que es la citocromo P450 reductasa dependiente de NADPH, que es la de clase 2, ¿sí? Que vimos anteriormente en la clasificación. Esta es la que va a realizar el flujo de electrones, ¿sí? Entonces este electrón va a llegar al complejo citocromo P450, hierro en su estado oxidado y fármaco en su estado reducido, y va a generar la reducción del hierro, ¿sí? Que va a pasar de ser 3 más a ser 2 más, es decir, se redujo. Vamos a tener el complejo citocromo P450, hierro reducido, fármaco reducido, que luego va a interactuar con el oxígeno molecular y va a formar un complejo terciario. Fármaco en su estado reducido, citocromo P450 con el hierro en su estado reducido y el oxígeno molecular. Va a aceptar otro electrón y un protón para poder formar este complejo peróxido, ¿sí? Citocromo P450, hierro 3 más y el fármaco ya hidroxilado, ¿sí? El complejo peróxido. Luego este va a aceptar otro protón, ¿sí? Para poder romper el complejo y liberar el fármaco oxidado y poder volver a obtener el citocromo P450 con el hierro en su estado oxidado para volver a iniciar otro ciclo. Y es así como ocurre. Entonces ocurre con 2 electrones de por medio y también con 2 protones de por medio. ¿Está bien? Entonces, los mecanismos de biotransformación de los xenobióticos se realizan mediante reacciones que se clasifican en dos fases. La de fase 1 o reacciones de funcionalización, en donde son típicamente relacionadas con reacciones redox, donde la hidroxilación es la dominante. Yo tomo una sustancia hidrófoba, trato de hidroxilarla para volverla más soluble en agua y poder eliminarla de manera más rápida, más fácil, ¿verdad? Y las reacciones de fase 2 que tienen que ver con la conjugación, por eso son reacciones de conjugación, donde básicamente lo que se hace es adosar un grupo que sea bastante polar, un resto muy polar, a una molécula que se quiere eliminar, ¿verdad? Que podría ser o que en su mayoría es bastante hidrófoba o bastante apolar. Ese resto puede ser ácido glucurónico, puede ser sulfato, puede ser acetato, puede ser glutatión. Entonces son moléculas polares, bastante polares, son restos polares que nos va a ayudar al conjugarlo con lo que queremos eliminar a que esto pueda volverse más polar el conjunto y pueda eliminarse de manera más sencilla. La bilirrubina, por ejemplo, es una reacción de conjugación donde se conjuga covalentemente con lisina, con glutatión o con acetato para que pueda ser eliminado. Ocurre principalmente en la fracción microsomal hepática, en el hígado, en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos y en menor medida en otros órganos como el riñón, el pulmón, el intestino, etc. Entonces, las reacciones de fase 1 son catalizadas principalmente por las monooxigenasas, que ya habíamos visto en diapositivas anteriores. Son reacciones principalmente de redox, oxidación, reducción e hidrólisis. Los productos que son más hidrosolubles a causa de la formación de los grupos polares, ¿verdad?
que serían el grupo carboxilo, amino, hidroxilo. Estos grupos propician las posteriores reacciones de fase 2, resultando en ácidos y bases bastante fuertes, ¿verdad? Algunos compuestos, algunos xenobióticos tienen que pasar por ambas fases de reacciones, tanto la fase 1 y la fase 2 para poder ser eliminados. Otros con solo la fase 1 ya son eliminados y otros pasan directamente a la fase 2, ¿verdad? Sin tener que pasar por la fase 1 para poder ser eliminados directamente. Entonces, como ya dijimos, son reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis. Las oxidaciones otra vez pueden ser mediante el sistema CIP450, que es el sistema microsomal hepático, o pueden ser mecanismos no microsomales, ¿verdad? Las reducciones pueden ser azoreducciones o nitroreducciones. Las hidrólisis pueden ser desesterificaciones, desaminaciones y rupturas peptídicas. Las oxidaciones que son dependientes de CIP450, tenemos oxidaciones alifáticas, aromáticas, desactivaciones, desaminaciones oxidativas, hidroxilación, en su mayoría hidroxilación, desulfuración y deshalogenación. Y los mecanismos no microsomales, tenemos la oxidación del alcohol, desaminación oxidativa, oxidación alifática también. En el caso de la pérdida de halógeno o deshalogenación, por ejemplo, ocurre algo muy interesante, ya que cuando usamos compuestos halogenados como medicamentos, como en el caso de los anestésicos generales, compuestos con halotano, por ejemplo, cuando una persona va a ser sometida a una anestesia general, el médico siempre pregunta sobre el alcohol, ¿sí, verdad? Si la persona consumió alcohol, porque en el paciente hay algunas enzimas CYP450 que son inducidas por el alcohol. Es decir, se expresan en mayor cantidad cuando se bebe alcohol. Entonces, cuando el paciente que es sometido a la anestesia es un consumidor frecuente de alcohol, esas enzimas están expresadas y al someterse a la anestesia se produce una deshalogenación y la anestesia o dura muy poco o no hace efecto. El anestésico y el anestesista tiene que saber, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente preguntan. ¿Se acuerdan que le dije en diapositivas anteriores que el alcohol era un inductor, ¿verdad? De este sistema? Entonces, eso es lo que pasa. Les mencioné que cuando se induce el sistema, el medicamento que también está siendo procesado, metabolizado por este sistema, va a ser eliminado de manera más rápida porque el sistema está siendo inducido. Entonces, esto es algo bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con los anestésicos y el consumo de alcohol? Entonces, en el caso de que una persona consuma alcohol frecuentemente, si a una persona que no lo hace se le dosifica una cantidad X de halógeno o de anestésico, mejor dicho, entonces a una persona que frecuentemente consume alcohol se lo va a tener que dosificar en mayor medida, ¿verdad? Para que esto pueda estar o generar algún efecto o estar más tiempo en el medio, ¿verdad? Entonces, las reacciones de fase 1, como por ejemplo la oxidación, las más importantes son las catalizadas por estas enzimas microsomales hepáticas, CIP. Entonces, tenemos las hidroxilaciones en las cadenas laterales alifáticas, como es este caso, ¿verdad? Como acá no hay ningún OH, pero acá hidroxilamos esta cadena alifática y vemos como en el segundo carbono introducimos un hidroxilo o un OH, hidroxilamos. Ejemplo de estos son medicamentos como el meprobamato, pentobarbital, fenilbutazona, ibuprofeno, ciclosporina. Estos, por ejemplo, son algunos medicamentos. A años anteriores nos preguntaban si teníamos que saber, ¿verdad? Si tenían que saber si estos medicamentos o los ejemplos que damos de reacción de oxidación de fase 1, por ejemplo, se tienen que aprender de memoria. No es necesario. Si le hacemos una pregunta, siempre le vamos a poner, por ejemplo, el meprobamato que es oxidado mediante tal enzima para generar tal cosa. O sea, no es necesario que ustedes sepan de memoria que el meprobamato se hidroxila en su cadena lateral, alifática, y que de esta manera se vio de otra forma. No es necesario, ¿sí? Son ejemplos que para que ustedes sepan, ¿sí? Solamente para eso. Pero no es necesario que sepan de memoria.
Entonces vemos cómo tenemos el meprobamato. El meprobamato se hidroxila en su cadena lateral, acá en este carbono, pierde un hidrógeno y se hidroxila, ¿sí? Le sustituye un hidrógeno, se hidroxila y genera el hidroximeprobamato. Este meprobamato es un ansiolítico. El pentobarbital, que es un sedante, que es un barbitúrico, también ocurre su biotransformación mediante la hidroxilación de la cadena alifática lateral. Vemos como acá no tiene ningún OH, tiene dos hidrógenos y acá se sustituye uno de los hidrógenos por el grupo hidroxilo, es decir, se hidroxiló y generó el hidroxipentobarbital. Acá tenemos la fenilbutasona, que es un antiinflamatorio no esteroide, ¿sí? Vemos cómo ocurre lo mismo, se hidroxila en su cadena lateral alifática, vemos cómo acá no tiene ningún OH y cómo después de pasar por el CIP o por el sistema microsomal hepático se hidroxila y genera el alcohol de la fenilbutasona, ¿sí? De esa manera se biotransforma este antiinflamatorio no esteroide. También dijimos que se pueden hidroxilar en su anillo aromático, ¿sí? Vemos como acá no tiene ningún hidroxilo, luego de pasar por el sistema microsomal hepático genera una hidroxilación en el anillo aromático. Ejemplo de este tipo de biotransformación tenemos el fenobarbital, que también es un barbitúrico, al igual que el pentobarbital. Tenemos el propanolol, la fenilbutasona también. Entonces vemos como la fenilbutasona eh, se puede biotransformar mediante la hidroxilación tanto en su cadena como en su cadena lateral, así como en su anillo, ¿sí? Porque también tiene un anillo aromático, lo vieron en la diapositiva anterior. Y el fenobarbital, que es un barbitúrico, un sedante también. Entonces vemos como acá no tiene ningún OH y luego de biotransformarse mediante el sistema microsomal hepático del sistema CIP, se hidroxila en su anillo aromático y de esta manera se biotransforma para formar el para-hidroxifenobarbital. También puede ocurrir la desalquilación de los grupos alquilos que están asociados a átomos como nitrógeno, oxígeno y azufre. Y esos alquilos que se pierden generan aldehídos, grupos aldehídos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo, vemos como el metilo se pierde y se genera el grupo aldehído a partir de él y se forma la amina correspondiente una vez que se pierde el metilo, ¿verdad? Acá se pierde el etilo, que también genera un aldehído, y se forma un alcohol, ¿sí? Porque está asociado al oxígeno. Y luego tenemos acá el que está asociado al azufre, se genera el grupo sulfidrilo, el radical sulfidrilo, y también genera el metilo, que estaba asociado al que era el alquilo, genera el aldehído. Ejemplo de este tipo de desalquilación oxidativa, desalquilación significa que se pierden los grupos alquilo que están asociados a estos átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre. Entonces se generan así grupos mucho más polares, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más larga es nuestra cadena alifática, más apolar es nuestra molécula, ¿sí? Entonces, si esto se pierde y genera el aldehído, entonces se vuelve todo mucho más polar. Ejemplo de estos tenemos los medicamentos como meperidina y imipramina, diazepam, tenemos la codeína, la morfina, eritromicina, ya tenemos analgésicos, tenemos antibióticos, tenemos anestésicos, etcétera. Acá vemos un ejemplo o dos ejemplos de lo que es la desalquilación oxidativa. Uno que está asociado al nitrógeno. Vemos cómo es la meperidina. Vemos cómo este grupo alquilo, que es un metilo, se pierde y se genera la normeperidina, ¿sí? Se perdió este alquilo y este alquilo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar el aldehído correspondiente. Luego tenemos la O-desalquilación oxidativa, es decir, un alquilo que está asociado al oxígeno. Vemos como este de acá, este metilo que está acá unido al oxígeno, se pierde, genera el aldehído correspondiente y se forma un grupo OH. Luego, esto sería la codeína,
que pasa a ser la morfina cuando ocurre esa O desalquilación oxidativa. O de la morfina podemos volver a obtener codeína si es que metilamos, ¿sí? Si metilamos, por la única diferencia entre ambos es la metilación. Es que acá en la codeína tenemos un grupo metilo, mientras que en la morfina en lugar de metilo tenemos hidrógeno, o sea, tenemos un grupo OH. Luego se pierde este hidrógeno y lo sustituimos por un metilo mediante la metilación y vamos a obtener de la morfina, a partir de la morfina, la codeína. O sea, se pueden convertir uno en el otro mediante la O desalquilación oxidativa o mediante la metilación. Luego tenemos lo que se llama desaminación oxidativa, es decir, se pierde el grupo amina, se sustituye por el oxígeno. Como vemos acá, se pierde este grupo amina, sustituimos por oxígeno y generamos amoníaco. La anfetamina, por ejemplo, es un ejemplo de biotransformación mediante desaminación oxidativa. Entonces vemos acá como tenemos la anfetamina, este grupo amino se va a perder, se va a generar un doble enlace con el oxígeno en el lugar del grupo amino y se va a formar también amoníaco. De anfetamina va a pasar a fenilacetona y de esta manera se biotransforma para poder ser eliminado del organismo. Luego tenemos ejemplo de desulfuración, que como su nombre lo dice, se pierde el azufre, ¿sí? En lugar de azufre, lo que hacemos es introducir oxígeno. Ejemplo de este tipo de biotransformación tenemos los tiobarbitúricos, como el tiopental, insecticidas como el paratión, por ejemplo. Tenemos acá el paratión, vemos cómo hay un doble enlace con el azufre, luego se pierde, se pierde el azufre, se introduce un oxígeno y se forma el paraoxón, ¿sí? De paratión, tión, siempre tión por el azufre pasa a ser paraoxón, ¿sí? Porque en lugar de azufre tenemos un oxígeno. De esta manera lo volvemos mucho más polar y puede ser eliminado de manera más fácil, o sea, de manera más sencilla o de manera más rápida del organismo. También tenemos la formación de sulfóxidos, es decir, el azufre interacciona con el oxígeno, genera un enlace con él y genera ese enlace entre el azufre y el oxígeno es lo que se denomina sulfóxido, ¿sí? Y por ejemplo tenemos la biotransformación de la cloropromacina, se realiza mediante esta reacción de formación de sulfóxido, en donde la cloropromacina tiene un azufre que luego en presencia de oxígeno se une a él mediante un doble enlace y genera el sulfóxido de cloropromacina. De esta manera se biotransforma en el organismo. Luego tenemos las reacciones de reducción. Acá tenemos la nitroreducción, por ejemplo, que ocurren en las bacterias intestinales y en la fracción microsómica hepática y otros tejidos, como ya dijimos. Por ejemplo, tenemos el nitrobenceno, ¿sí? Para generar lo que denominamos anilina, donde ocurre una nitroreducción. En el nitrógeno, en lugar de generar un enlace con el oxígeno, lo hace con el hidrógeno. Se redujo, ¿sí? Ejemplo de esto tenemos los antibióticos como cloranfenicol, también los antimicóticos como el miridazol y también el nitrazepam, que es un sedante. Como les digo, no es necesario que sepan de memoria los medicamentos que se biotransforman de tal y tal forma o mediante esta y esta reacción. O sea, no es necesario, solamente para que sepan que tenemos ejemplos claros de fármacos que se metabolizan mediante este sistema. Entonces, en la azorreducción lo que tenemos es que se rompe ese doble enlace nitrógeno-nitrógeno y se introduce hidrógeno. Siempre que yo introduzco hidrógeno a mi sistema, yo lo estoy reduciendo. Acuérdense de eso. Luego tenemos las reacciones también de fase 1, que son las hidrólisis. Ya vimos las oxidaciones, de las cuales las más importantes son las hidroxilaciones. También vimos las reducciones y tenemos las hidrólisis, que se realizan mediante hidrolasas que se encuentran distribuidas en el plasma y también en los tejidos. Por ejemplo, las esterasas, las amidasas, las glucosidasas y
y las peptidasas, que lo que van a hacer es degradar o romper enlaces puntuales. Y luego tenemos las reacciones de fase 2 que se realizan mediante reacciones de conjugación, como ya habíamos visto, actúan sobre los xenobióticos o sobre los metabolitos que se generan al final de las reacciones de fase 1. Se combinan con moléculas endógenas de carácter polar, como serían los ácidos glucurónicos, sulfatos, acetatos, glutatión u otros aminoácidos. La lisina también podría ser, para facilitar su transporte y poder ser excretado de manera más rápida y más sencilla a través de la orina o la bilis, ¿sí? Esta es la finalidad, convertir moléculas poco polares a compuestos más polares y de fácil excreción. Entonces tenemos un metabolito más un ácido glucurónico, ácido acético, ácido sulfúrico, que en interacción con cualquiera de estos compuestos que son restos bastante polares, entonces generamos un metabolito mucho más polar y de fácil excreción, como habíamos dicho anteriormente. Entonces la conjugación con el ácido glucurónico, vemos como en el citosol y en el hígado se cataliza la síntesis de esto, UDPGA, que es ácido uridín difosfoglucurónico. Es un compuesto de fosfato de alta energía que sirve como donador de este ácido glucurónico que vamos a utilizar para conjugar nuestros metabolitos poco polares, ¿verdad? Habitualmente este ácido glucurónico se le transfiere a un átomo que sea rico en electrones, bastante electronegativo, como el oxígeno, el azufre o el nitrógeno. Tenemos el ejemplo del cloranfenicol, pero podríamos tener la morfina, el diazepam o también el paracetamol como ejemplo de formación de glucurónidos para su metabolismo, ¿verdad? Entonces, mediante la transferencia del ácido glucurónico y su conjugación a la molécula que queremos eliminar a partir del uridín difosfoglucurónico, que es el que nos va a donar ese resto de ácido glucurónico para la conjugación, mediante la enzima que cataliza este proceso, que es la transferasa de glucuronil. Entonces vemos como acá tenemos nuestro cloranfenicol, que tiene un oxígeno que anteriormente estaba unido a un hidrógeno, pero lo desplazamos para meter ese resto de ácido glucurónico y formar el glucurónido de cloranfenicol, ¿verdad? Que en este caso todo esto va a ser una molécula mucho más polar, ya que tiene mucho más oxígeno y menos hidrógeno en su estructura, ¿verdad? Luego tenemos la conjugación con ácido acético, en donde obtenemos el resto acetilo, va a ser a partir de la acetilcoenzima A, y la enzima que lo va a catalizar es la acetiltransferasa, otra vez una transferasa, pero en este caso de acetil. Entonces tenemos la sulfanilamida, ¿sí? Como vemos acá, y vemos cómo introducimos el resto acetilo a partir de acetilcoenzima A, que se encuentra aquí, ¿sí? Y formamos el para-acetil sulfonilamina, ¿sí? Sulfonilamida. Entonces, los sustratos pueden ser fármacos con radicales aminocarboxilo como sulfonilamidas, que tenemos como el ejemplo, e isoniacidas también. Luego tenemos la conjugación con sulfatos. En ese caso también ocurre en el hígado mediante una transferasa también, pero en este caso esta transferasa de sulfatos es una sulfotransferasa y el donador de sulfatos es el 3'-fosfoadenosin 5'-fosfosulfato o PAPS, ¿verdad? O de sus siglas en inglés APS, como podemos ver acá. Entonces en ese caso tenemos una salicilamida, por ejemplo, mediante PAPS. Lo que hacemos es, y la sulfotransferasa, transferir ese grupo fosfato y generar ese grupo sulfato, perdón, y generar el sulfato de salicilamida, ¿verdad? Como podemos ver acá, SO3, el cual es el grupo sulfato que transferimos. Entonces, la biotransformación ocurre mediante dos reacciones que se clasifican en fase 1 mediante el sistema CIP450. Solo la de fase 1 ocurre mediante CIP450. Ok, acuérdense porque sí o sí, tema de examen.
CYP450 cataliza ambas reacciones? No, solamente las de fase 1. Las de fase 2 se hacen mediante conjugaciones con sulfatos, acetatos o ácidos glucurónicos, también puede ser glutatión u otros aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, esta fase 1 mediante CYP450 tenemos que un compuesto que es tóxico mediante oxidación, reducción e hidrólisis, que son las reacciones características de fase 1, generan un metabolito primario que se puede inactivar o se puede activar también, ¿sí? Son metabolitos inactivos, pero cuando se metabolizan se convierten a metabolitos activos, ¿sí? O pueden no sufrir modificaciones. Luego, este metabolito primario puede pasar a la fase 2, a las reacciones de fase 2, donde tenemos reacciones de conjugación, donde se conjugan con restos mucho más polares y generan un metabolito secundario que son realmente inactivos y ya de fácil excreción. El metabolito primario también se puede eliminar, obviamente, si se inactiva y se modifica su estructura y se vuelve mucho más polar, no es necesario que pase a la fase 2, se puede eliminar, ¿sí? Entonces, y el metabolito secundario obviamente también se va a eliminar. Cuando activamos al metabolizar podemos generar carcinogénesis, mutagénesis o daño celular. Entonces tenemos metabolitos activos que por biotransformación producen otros metabolitos también activos. El diazepam es un ejemplo de eso. El diazepam genera mediante N-desalquilación desmetildiazepam. ¿Sí? Vemos como acá tiene un metilo, acá ya no tiene. Generó una desalquilación, una N-desalquilación porque este alquilo estaba asociado a un nitrógeno. Este desmetildiazepam sigue siendo activo, ¿sí? Luego genera un oxazepam, ¿sí? Que es acá donde introduce un hidroxilo. Este oxazepam, mediante una conjugación por reacción de fase 2, mediante ácido glucurónico, genera glucurónido de oxazepam y este sí es un metabolito inactivo que ya se puede eliminar, ¿sí? Entonces, el diazepam pasa por dos reacciones de la fase 1, que uno es una N-desalquilación y el otro es una hidroxilación. Ambos siguen generando metabolitos activos, pero luego pasa a la fase 2, donde genera un tercer metabolito, que es el glucurónido de oxazepam, porque se conjuga con el ácido glucurónico y este sí es un compuesto inactivo. Vamos a hablar un poquito del metabolismo del paracetamol y su hepatotoxicidad. ¿Sí? En los casos de dengue, por ejemplo, se habla muchísimo de la hepatotoxicidad del paracetamol y de que no hay que consumir por cualquier fiebre minúscula o por cualquier dolor mínimo el paracetamol debido a que el dengue nos jode el hígado y aparte otra vez consumimos paracetamol que nos jode aún más el hígado al ser hepatotóxico. ¿Verdad? Entonces, el paracetamol mediante el ácido glucurónico o mediante el sulfato pueden generar ésteres y pueden ser excretados por los riñones. En caso de una sobredosis, estos dos sistemas se ven sobrepasados y el paracetamol puede oxidarse mediante el sistema citocromo P450 y generar este metabolito que es el principal responsable de la hepatotoxicidad del paracetamol, que es la N-acetilbenzoquinonimina, ¿sí? Que genera peroxidación de los lípidos de membrana mediada por radicales libres. Esto puede conjugarse con glutatión o N-acetilcisteína que se utiliza en la terapéutica como antídoto por la intoxicación con paracetamol y puede ser eliminado de esta manera o puede generar citotoxicidad mediada por radicales libres como ya dijimos. Aparte otra vez de que cuando tengo grandes cantidades de esta N-acetilbenzoquinonimina, el glutatión que yo tengo disponible lo utilizo para conjugarlo con él y para que pueda ser excretado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los radicales libres? Si el glutatión es el que me ayuda a controlar su formación, yo no tengo algo que me ayude a controlar su formación, entonces estos se producen de manera mucho más desenfrenada o descontrolada y me genera un daño mucho mayor. Y de ahí viene el daño hepatocelular a causa del paracetamol gracias a este metabolito. La N-acetilbenzoquinonimina que se produce por reacciones de fase 1 mediante citocromo P450.
Entonces, yo puedo determinar, el médico puede saber, ¿verdad? Eh, la, qué tan, qué tanto daño le puede causar la intoxicación con paracetamol a un paciente, debido a que la dosis segura para un adulto es de 1,2 gramos, ¿verdad? Yo lo puedo medir mediante análisis laboratoriales es la concentración de paracetamol que yo estoy teniendo en plasma, ¿verdad? De esta manera tomar las medidas adecuadas para poder controlar esta intoxicación. Sabemos que la inducción del citocromo P450 debido al alcohol o al consumo crónico de alcohol aumenta la toxicidad farmacológica aún del paracetamol, ¿verdad? Porque evidentemente si yo tengo paracetamol, yo tomo alcohol, este sistema se va a ver inducido. Entonces, si yo induzco mi sistema, voy a generar mucho más N-acetilbenzoquinonimina en mucho menor tiempo, ¿verdad? Entonces voy a generar un consumo mucho mayor de glutatión en menor tiempo y por ende la producción descontrolada de las especies reactivas de oxígeno. De ahí el por qué el paracetamol o el daño hepatotóxico por paracetamol es mucho mayor en alcohólicos, ya que tiene lugar una mayor síntesis de este metabolito que es el hepatotóxico, ¿verdad? Que es el N-acetilbenzoquin o benzoquinonimina o NABQI, ¿verdad? También la activación nos puede generar mutágenos, ¿sí? Como por ejemplo los hidrocarburos policíclicos aromáticos como el antaceno o el benzopireno, que lo encontramos mucho en el humo del carbón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el benzopireno sufre una reacción mediante citocromo P450, en el cual forma un epóxido de benzopireno, luego una hidrolasa rompe este enlace o abre este epóxido y genera un diol, ¿sí? Este diol es aún mucho más reactivo que el epóxido, ¿verdad? Entonces, en este caso hay una segunda reacción mediante citocromo P450 en donde se forma un segundo epóxido que es 7,8-dihidroxi-9,10 epóxido benzopireno, ¿sí? O epoxibenzopireno, el cual es un mutágeno. Este puede interaccionar con el ADN y funciona como un mutágeno. Entonces, en este caso, les voy a decir algo que no nos gusta mucho, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No abusar mucho con el asado porque el benzopireno se encuentra en los alimentos cocinados en las parrillas. ¿Está bien? Entonces tenemos otros casos donde se utilizan para generar profármacos. Es decir, yo tengo mi fármaco en un estado inactivo, luego cuando llega a un punto donde yo quiero que actúe, entonces ahí recién lo activo mediante sistemas de biotransformación, ¿verdad? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, el omeprazol utiliza este sistema, se activa mediante reacciones de reducción. El enalapril, que es un éster, que es uno que se utiliza para bajar la presión, es un hipotensivo, sufre hidrólisis y se convierte en enalaprilato, que es un ácido, y esa es su forma activa, por ejemplo. Entonces eso lo denominamos profármaco. Cuando lo tenemos en forma inactiva y luego de la biotransformación se convierten en metabolitos activos capaces de generar su efecto terapéutico. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los inductores o inhibidores del sistema 6P450. Sabemos que se conocen como 100 isoenzimas aproximadamente, ¿verdad? De estos 6P450 y aparte de eso, estos sistemas son inducibles, o sea, lo cual nos dice que el consumo de ciertos alimentos o de ciertas drogas o de alcohol puede hacer que la expresión de esta enzima cambie. Aparte de ser polimórfica, tiene un carácter inducible. Eso hace que nosotros como personas reaccionemos de manera distinta a ciertos tipos o a ciertas sustancias o a ciertas moléculas. Cuando se consumen fármacos pueden ocurrir interacciones, como le dije anteriormente, interacciones farmacológicas, si comparten un mismo destino metabólico, como el mismo CIP los va a metabolizar, entonces es muy posible, es muy probable que interaccionen farmacológicamente.
Sabemos que el 50% de los fármacos utilizados por el hombre se metaboliza por estas enzimas. Entre sus características se encuentran que pueden ser inducibles por las mismas drogas que van a metabolizar. Entonces, este metabolismo de fármaco depende del control genético, depende de la temperatura, depende de los fármacos, del ambiente químico, de las enfermedades, de la edad, del sexo. Depende de un montón de cosas, tiene un montón de variables, lo cual hace que reaccionemos de manera diferente todas las personas a cierto tipo de sustancias, a cierto tipo de drogas. Acá tenemos, por ejemplo, un metabolismo competitivo mediante CYP450. Tenemos un sustrato 1 y un sustrato 2. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un inhibidor? Lo que va a hacer el inhibidor es inhibir el metabolismo de este sustrato, ¿sí? Lo cual va a hacer que este sustrato esté mucho más tiempo en el medio, es decir, que incremente la concentración de este sustrato. ¿Por qué? Porque yo estoy inhibiendo mi sistema. ¿Está bien? Entonces, mi sistema, que es el que se tiene que encargar de metabolizar, de quitar del medio mi sustrato, está siendo inhibido. Por ende, mi sustrato está aumentando su concentración o está permaneciendo mucho más tiempo en el medio. ¿Sí? ¿Qué pasa con mi sustrato 2 y si yo tengo un inductor? ¿Qué va a pasar ahí? Va a inducir a mi sistema que se encarga del metabolismo de mi sustrato. Si induce a mi sistema que se encarga del metabolismo de mi sustrato, este sustrato va a estar mucho menos tiempo en el medio, es decir, va a disminuir su concentración porque se va a eliminar mucho más rápidamente, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de inhibidor y cuando hablamos de inductor del sistema CYP450. Entonces, en el caso de que hayan inhibidores de IP450, hay fármacos que son inhibidores de IP450, por ejemplo, la timetilina o la eritromicina o el ketoconazol, son inhibidores de enzimas de IP450. Entonces, en ese caso podemos tener dos fármacos que son sustrato del mismo CIP. Pueden inhibirse por competencia, ¿sí? Competitivamente. O puede haber uno de los fármacos que puede bloquear o inactivar irreversiblemente la actividad de la CYP450 que metaboliza al otro fármaco. En ambos casos, ya sea por competencia o ya sea de forma irreversible, lo que va a pasar es que va a haber una elevación de los niveles circulantes de ese fármaco que tiene que ser metabolizado por el CYP450 porque este está siendo inhibido, es decir, no le está metabolizando. Entonces, la concentración de estos dos fármacos va a aumentar, ¿sí? De los fármacos en estas dos situaciones, ya sea o por competencia o de manera irreversible. ¿Está bien? En ambos casos va a aumentar su concentración porque el sistema que se tiene que encargar de su metabolismo, de su eliminación, está siendo inhibido por otro fármaco. Caso contrario, en el caso que tengamos inductores del CYP450, entonces como la rifampicina o la carbamazepina, que son autoinductores, entonces lo que hacen es que se generen síntesis de nuevas moléculas de esta enzima. Entonces, como consecuencia de la transcripción génica, lo que hace es que incrementa bruscamente el número de estas moléculas en los tejidos, ¿sí? Y por ende yo tengo muchas más moléculas para poder metabolizar mi fármaco, es decir, mi fármaco se metaboliza de manera mucho más rápida, disminuye su concentración. Si tenía que ser eliminado, si yo digo que cada 12 horas tengo que tomar un fármaco X, yo a las 8 horas o a las 6 horas posiblemente, si lo estoy tomando con otro medicamento que está actuando como el inductor del mismo CIP, por el cual es metabolizado mi fármaco que tenía que haber durado 12 horas, posiblemente este se esté metabolizando en 6 horas. Entonces yo tengo que tomar no 12 horas, no cada 12 horas, sino cada 6 horas mi medicamento porque estoy consumiéndolo con una sustancia o con otro fármaco que hace que se induzca mi sistema CIP, por ende mi fármaco se elimina de manera mucho más rápida. Su efecto terapéutico es mucho menor o dura mucho menos tiempo en el sistema. Entonces, aumento de la biotransformación y pérdida de la efectividad terapéutica. Dura muy poco o prácticamente no dura, lo cual hace que su efectividad terapéutica disminuya.
Algunos fármacos inductores de enzimas 6P450, por ejemplo, son los barbitúricos como el fenobarbital, la rifampicina, la carbamazepina, el ritonavir, y lo que hacen es acortar la vida media de otros fármacos. Eso es básicamente lo que hacen. Inducen el sistema 6P450, hacen que otros fármacos que se están consumiendo junto con ellos sean metabolizados de manera más rápida, porque hacen que aumenta el número de moléculas en los tejidos. Se sintetizan muchas más enzimas de IP450 porque se induce su síntesis. Entonces yo tengo muchas más moléculas de IP450 para poder metabolizar mi fármaco, es decir, estos se metabolizan de manera mucho más rápida. Si tenían que ser metabolizados en 12 horas, lo hacen en 8, en 6, en 4 horas. ¿Sí? Acortan el tiempo de vida media de otros fármacos en el organismo. Bueno chicos, de esta forma entonces llegamos al final de la clase. Espero que haya sido interesante. Esto lo van a ver, al menos las interacciones de fármacos y demás lo van a ver de manera genial en farmacología, que es una materia muy linda. Difícil pero linda. Les va a gustar, estoy segura. Entonces les dejo unas cuantas bibliografías para que puedan mirar y puedan enriquecer aún más todo lo que vimos. Espero que haya sido de utilidad. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.